Bueno, muy bien, vámonos con este videito en el cual vamos a resolver estos triángulos que tenemos acá en pantalla. Vamos a mirar cómo podemos resolverlos y según lo que tenemos y qué podemos hacer. Tenemos entonces cinco triángulos que los vamos a resolver de manera muy breve. ¿Qué es resolver un triángulo? Hallar sus tres lados y hallar sus tres ángulos, para que empecemos por ahí. Ahora, vamos a hacer uso, según sea el caso, ya vamos a ver del teorema de Pitágoras, que básicamente nos dice que la hipotenusa de un triángulo es igual a la suma, a la raíz de la suma de los dos catetos al cuadrado, en este caso. ¿Sí? A al cuadrado más b al cuadrado en raíz es igual a la hipotenusa. O si queremos hallar alguno de los otros catetos, vamos a tener la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, sea el caso en el que queramos pues nosotros calcular. Y vamos a hacer uso también de razones trigonométricas, que son el seno de cualquier ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de cualquier ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Además, la tangente de cualquier ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a identificar varias cosas. En un triángulo, digamos en este que tenemos acá, nosotros tenemos tres ángulos. En este caso, en un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo recto que siempre vale 90 grados y tenemos otros dos ángulos, que podemos decir que este es el ángulo teta y que este es el ángulo alfa, ¿vale? Si nosotros quisiéramos hallar el seno de teta, en este caso, tenemos que irnos al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a teta? Pues el cateto que está en el lado contrario al ángulo. ¿Vale? Entonces el cateto opuesto a teta es este cateto A. Pero si habláramos del que yo quiero calcular el coseno de teta, pues tenemos que mirar el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente a teta? Pues en este caso sería B. El cateto que está pegadito al ángulo es el adyacente y el que está en el lado contrario es el opuesto. Y la hipotenusa, pues obviamente es la diagonal que tenemos en el triángulo rectángulo, ¿vale? Ahora bien, vamos a mirar qué tenemos, qué podemos usar y cómo resolvemos estos triángulos que están acá. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es voy a pasar estos triángulos que están acá, los voy a pasar al ladito de acá y vamos a empezar la resolución. El primer triángulo que tenemos nosotros es este que tenemos acá. Este que tenemos acá. Y entonces vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque vean que nosotros tenemos tres catetos, ¿sí? Nos están dando el cateto X, que en este caso pues es el cateto que hay que hallar. Pongamos acá, X es lo que yo quiero hallar. Y tenemos dos catetos, ¿cierto? Tenemos este cateto de acá y tenemos este cateto de acá. ¿Y qué vamos a hacer? Pues básicamente ya sabemos que en cualquier triángulo rectángulo, el primer ángulo, este ángulo que tiene el ángulo con dos líneas, que en este caso son perpendiculares, siempre mide 90 grados. Y tenemos otros dos ángulos al que los vamos a llamar ángulo teta y ángulo alfa, ¿vale? Y resulta que siempre para todos los triángulos va a pasar que la suma de los tres ángulos, digamos que en este caso a este ángulo le voy a llamar gamma, ¿cierto? Vamos a llamarle gamma. Y siempre va a pasar en cualquier triángulo que la suma, es decir, en este caso si yo sumo gamma y a eso le sumo alfa y a esto le sumo teta, siempre para cualquier triángulo la suma de los ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. Siempre para cualquier triángulo la suma nos tiene que dar 180 grados. Y entonces en ese orden de ideas, pues tenemos tres ángulos, pero vean que de acá conocemos gamma. Gamma, ¿cuánto vale? En un triángulo rectángulo, este ángulo recto siempre vale 90 grados. Nos faltaría hallar los otros dos ángulos que ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero para hallar esos dos ángulos, en este caso, primero tenemos que hallar los dos catetos. Digo, todos los lados. En este caso nos falta un cateto. Vean que nos falta un cateto. Y tenemos la hipotenusa y tenemos otro cateto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros acabamos de ver que el teorema de Pitágoras dice que para hallar un cateto, lo que yo tengo que hacer simplemente la raíz de la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? En este caso 5 es la hipotenusa, menos el otro cateto al cuadrado, que en este caso sería 4, ¿vale? Entonces obviamente pues acá x va a quedar igual a la raíz, 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. Entonces, 25 menos 16 nos da a nosotros en este caso 9. Y la raíz cuadrada de 9 pues viene siendo 3. Profe, ¿por qué? Porque 3 por 3 me da 9. ¿Listos? Ya hallamos el cateto, es decir, ya tenemos este cateto, ya tenemos este cateto, ya tenemos acá. Entonces voy a poner acá en este casito, pues que acá ya sabemos que x es igual a 3. 3 centímetros al metro no sabemos, no hay digamos unidad de medida, pero es 3. ¿Vale?
Ahora bien, nos falta hallar los ángulos y para hallar los ángulos vamos a hacer uso de las razones trigonométricas, ¿vale? Vamos a hacer uso de esas razones trigonométricas. Resulta que en este caso queremos hallar, no sé, vamos a jugar con el ángulo alfa. Entonces vamos a decir, bueno, el seno de alfa, ¿cierto? El seno de alfa es igual al cateto adyacente, digo, al cateto opuesto, perdón, sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto a alfa es este cateto que está acá, en el lado contrario a alfa. Cateto opuesto es 4 sobre la hipotenusa, que en este caso es 5, ¿cierto? En este caso es 5. Y nos va a quedar listo, el seno de alfa es igual a 4 quintos, pero lo que yo quiero hallar es alfa. Y alfa me va a quedar igual, para nosotros hallar ángulos, en este caso, vamos a aplicar eh, la función inversa del ángulo, ¿sí? En este caso vamos a aplicar el arcoseno, ¿cierto? El arcoseno de quién? De lo que está en este lado. Entonces vamos a aplicarle el arcoseno a 4 quintos. Profe, ¿qué es el arcoseno? El arcoseno simplemente es la función inversa que me sirve para poder, digamos, cancelar este seno de este lado de la ecuación. Así como cuando yo digo, no quiero eliminar un 2 pues divido por un 2. En este caso utilizo la función inversa para calcular, pues en este caso lo que es el ángulo. Vamos a ver una cosa acá y es lo siguiente. Mm, en todas las calculadoras siempre aparece la función arcoseno. Bien, digamos que esta es la calculadora básica. Ustedes allá en la calculadora simplemente van a utilizar lo que se llama como seno a la menos uno, ¿vale? Seno a la menos uno de 4 quintos. Profe, ¿que cómo hago seno a la menos uno de 4 quintos? Pues simple, uno lo que hace es poner shift y poner seno a la menos uno y eso les va a dar a ustedes, en este caso, pues lo que queremos hallar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Seno a la menos uno de 4 quintos y pues esto va a ser igual a alfa. ¿Sí? En este caso. Ahora, profe, que yo ahora quiero hallar el otro cateto. Ah, bueno, pues queda aún más fácil, porque listo, vamos a hallar en este caso alfa. Ya les voy a mostrar cuáles son la función de esa, es mejor dicho, cuál es el arcoseno de 4 quintos, pero primero les voy a mostrar cuál sería esa imagen en la calculadora para que la podamos identificar. Entonces, miremos acá, es que nosotros en una calculadora científica como las que tenemos, digamos, comúnmente, vamos a tener diferentes funciones. Entonces, a veces nos queda un poquito difícil calcular el cero a la menos uno porque no sabemos cómo lo hacemos. Sin embargo, ya vamos a ver en la calculadora cuánto nos da. Eh, o mejor dicho, cómo usarla. ¿Listos? En este caso, pues cuando nosotros usemos la calculadora, esto nos va a dar un valor de ángulo, ¿vale? Y ese valor de ángulo, pues resulta que cuando tengamos ese ángulo, pues vamos a tener el ángulo gamma, el ángulo alfa y nos va a quedar solo el ángulo teta. Pero ese ángulo teta yo lo puedo hallar de una manera muy sencilla, porque básicamente lo que nosotros tenemos es después que pasar todo esto a, 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 a restar al otro lado de la ecuación. Entonces pónganle cuidado, no tengo la calculadora acá en la mano, pero vamos a utilizar una calculadora científica por acá, donde nos llega el seno a la menos uno. Listo, acá, miremos esta que está por acá. Entonces, claro, vean acá, yo tengo seno a la menos uno de qué? De 4 quintos. Entonces, seno a la menos uno de 4 sobre 5, ¿cierto? De 4 dividido en 5, ¿cierto? Y cerramos el paréntesis que está por acá a este lado y, bueno, acá cerramos el paréntesis acá. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da 53.13. Entonces vamos a redondearlo a 53. Entonces vamos a decir, ah, bueno, alfa vale 53 grados. Recuerden que esos ángulos siempre los medimos nosotros en pues lo que llamamos grados. ¿Listos? Ahora, ahora sí, listo, profe, ya tenemos dos ángulos de los tres. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora lo que nosotros tenemos que hacer es incluso aún más sencillo, porque básicamente solo nos queda un pasito. Y ese pasito, pues resulta muy sencillo porque es el siguiente. Vamos a coger nosotros y decir, ah, bueno, ya conozco gamma que es 90, ya conozco de acá eh, alfa que es 53 grados, ¿cierto? Solo nos queda teta, 53. Solo nos queda el ángulo teta. Pero resulta que ese ángulo teta, pues va a ser muy sencillo calcularlo porque como ya conozco dos ángulos y yo sé que todos me tienen que dar 180, pues yo miro, ah, bueno, 93 más 53, esto me da 143 grados.
¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Pues si nosotros nos ponemos a analizar, para llegar a 180 nos faltan 37 grados, por lo cual podemos decir que este ángulo teta tiene que ser igual a eso que falta para llegar a los 180 grados. ¿Sí? O viéndolo de otra manera, pues yo puedo decir, listo, conozco el que es 53 grados, conozco que es 53 grados, entonces básicamente yo puedo decir, ah, listo, pues ese 180 yo voy a dejar este teta solo, voy a cambiar la ecuación y voy a decir que teta es igual al 180 que está en este lado de la ecuación, ¿sí? Menos los dos ángulos, menos 90 grados, menos 53 grados, y pues efectivamente esto también me va a dar 37 grados. Profe, pero ¿por qué menos 90 y por qué menos 53? Porque estos dos ángulos que están sumando pasan al otro lado a restar. Y vean que ya tenemos los tres lados del triángulo y los tres ángulos de ese triángulo. Ya para finalizar, pues fíjense que bueno, esta es la calculadora que normalmente tenemos. La función seno a la menos uno es esta que está acá. Les va a aparecer la función seno normal, común y corriente, ¿cierto? Y el seno a la menos uno es esta que ustedes tienen, que pues vemos por acá en este casito. Seno a la menos uno. ¿Listos? Y no me deja por acá rayarlo, pero está por acá. Y ustedes ponen shift, seno a la menos uno y salió. Esa sería la función. ¿Listos? En este caso, ahí solucionamos este triángulo. Quiero saber en los comentarios cuánto les da a ustedes los otros triángulos y en un próximo video los resolvemos de la misma manera como hemos resuelto estos. Saludos.